Bien, para los que no conocen absolutamente nada del entorno de programación, de simulación de Proteus, pues bueno, es suficiente. Ustedes abren, bueno, abren Proteus, les voy a compartir toda mi pantalla. Y entonces, lo primero que les sale es esta ventana, en donde hay muchas cositas. Aquí en esta parte les aparecen sus proyectos más recientes, por ejemplo, el de la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Pero bueno, para ustedes generar un proyecto, lo más sencillo es que vayan a este icono que está en blanco, esta hoja de papel, como cualquier o la mayoría de los programas generan, le den. Y entonces les sale esto, que es un wizard de proyecto. Eh, la mayoría de los programas de simulación, como Proteus, Multisim y Altium incluso, que son como los tres más famositos, también el software dedicado a compilación de programas como MicroC, como Pixel Compiler, como MPLAB, todos esos tienen comúnmente wizards. Los wizards nos sirven justamente para tratar de agilizar un poquito más las cosas y ya tenemos algo a lo que vamos a trabajar. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es, primero, abran una carpeta en donde ustedes vayan a meter todo. Por ejemplo, eh, vamos a ver aquí en microcontroladores. Y no sé, esta la abrí justamente para hoy. Y entonces, siempre agarren una carpeta donde separen completamente la parte de la simulación de la programación, porque ambos dos generan un montón de documentos, de archivos, entonces luego uno se pierde. O sea, comúnmente solamente utilizamos dos, que es el punto C o el punto X y el de la simulación, por ejemplo, ¿no? O sea, parecería que solo son tres, pero no. Les recomiendo siempre que la simulación y cuando programemos, lo dividan en dos carpetas diferentes para que justamente eviten eso de generar un montón de archivos y luego ya ni reconozcan qué es cada cual, porque reitero, cuando hacemos simulaciones o programamos, los compiladores o simuladores generan extras. Entonces, bueno, lo básico es ponerles el nombre, por ejemplo, este que es... ¿Sí me siguen escuchando bien? Medio raro. ¿Mejor o peor? No, peor, Peor. profe, peor. Presente, pues. Con los auriculares tengo que estar hasta el micrófono, lo tengo que ponérmelo casi en la boca y casi no puedo manejar mi otra mano. Es igual. A ver, esperen. Bueno, será más o menos así. Bien, entonces pues ustedes le ponen el nombre que ustedes le quieran poner. Por ejemplo, esto es, va a ser nuestro ejemplo 1 por la parte de memorias, ¿no? Memorias. Y entonces le dan Next. Y bueno, aquí pone crear un esquemático desde un ejemplo. Bueno, le pueden dejar el default, está bien. Luego, no crear PCB. Nosotros no vamos a trabajar con PCBs, entonces está bien ahí con no crearla. Este que dice no firmware project, lo pueden o no utilizar comúnmente, por ejemplo, con los microcontroladores. Si le dan aquí en create flowchart project, entonces les pueden cambiar entre algunos, pero no es necesario. En este caso, como es la parte de las memorias, no le vamos a poner. Next, les dice que si de esa manera lo eligieron, no, pues que sí. Y ya. Entonces les va a abrir esto. Este es el entorno donde ustedes pueden simular a través de Proteus. Los elementos más básicos a conocer son, primero, a su izquierda, así como lo estoy señalando, como el mouse, tienen un panel que justamente les va a otorgar la posibilidad de acceder a todos los componentes electrónicos, a buses si se necesita hacer, a fuentes de voltaje, a graficadoras, porque hay graficadoras, a generadores de funciones, osciloscopios, todo lo necesario para simular básicamente. Entonces, lo más básico que pueden hacer es, en este triangulito que parece un OPAM, dice Component Mode. Entonces, para los que nunca habían visto nada acerca de Proteus, pues, le dan clic
y le tienen, ya que le dan clic y ven seleccionado, que está seleccionado el OPAM, o bueno, el simbolito, entonces le dan en la P. Entonces le pican en la P y entonces les abre esta ventana. En esta ventana ustedes pueden buscar los componentes que se requieran. Por ejemplo, desde un deep switch, lo buscan como deep switch. Deep switch. Y aquí, por ejemplo, les salen los diferentes deep switch que hay. Entonces, son los típicos, ¿no? Que se trabajan en electrónica para tener salidas y entradas digitales. Y entonces, pues ustedes eligen, no sé, hay de 10, hay de 2, hay de 3, hay de 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, por ejemplo, eligen el de 8, ¿no? Si se dan cuenta, a la izquierda les aparece la ventanita en donde ustedes pueden ver seleccionado el componente. Le dan un clic izquierdo a la pantalla y ya les sale. Y entonces ustedes lo pueden poner, como sigue seleccionado, pueden dar otro clic y le sale otro igual y lo pueden poner. Entonces, por cada clic que le den a la pantalla, van a poder poner todos los que ustedes necesiten. Entonces, pues bueno, ese es una o otro componente. Igual, nada más cerciórense que siguen en Component Mode y le dan aquí en la P. Y entonces, por ejemplo, una resistencia. Entonces es resistor, ¿no? Y entonces, de hecho, primero tienen la categoría, ¿no? Por ejemplo, resistencias. Luego tienen algo que se llama subcategoría, que ahí pueden discernir un poco más en lo que están buscando. En este caso, las subcategorías son la cantidad de watts que manejan. Hay de 0.6 watts, que son las típicas que ustedes conocen, de 10 watts, de 2 watts, 7 watts, 3 watts, 7 watts, y de tipo chip, que esas son las que si alguien las ha visto alguna vez, ha desarmado algún teléfono o alguna computadora en alguna motherboard o cualquier circuito, son unas cositas así metálicas completamente y bueno, pueden ser capacitores o pueden ser resistencias. Entonces, bueno, las que ustedes conocen, pues son estas que dicen 0.6 watts metal film. Y entonces, bueno, ustedes pueden elegir la que sea, no importa cuál elijan. O sea, si están buscando una de 100 kilos o de 1 kilo, de 330, no importa. Elijan la que sea. Le dan igual OK, un clic y ya, ¿no? Les aparece. Entonces, no importa la que elijan porque lo que ustedes pueden hacer es configurar el valor de esta resistencia. ¿Cómo? Seleccionan el elemento, doble clic, y aquí les dice resistencia, por ejemplo, 100 kilos. Entonces, pues, que quieren cambiarla a 1 kilo, pues nada más aquí le mueven. O sea, pueden cambiarla directamente. Esta la quieren cambiar a 470 ohms, por ejemplo, pues igualmente, solamente aquí cambian el valor de resistencia que ustedes necesitan. Entonces, por eso pueden seleccionar pues la que ustedes les convenga, no importa, ¿no? Entonces, esa es la forma de seleccionar los componentes, es la forma básica. Y bueno, también hay pequeños atajos, como por ejemplo, si ustedes ya empiezan a armar, pueden seleccionar el componente y apretar la tecla menos, si tienen tecla menos, y con eso girarla o en su defecto darle clic derecho. Ay, perdón, la borré sin querer. Darle clic derecho y entonces aquí les aparecen otras opciones como por ejemplo esta de rotate, en el sentido de las manecillas del reloj, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, rotar los 180 grados, inclusive hacerle espejo en X o espejo en Y, que luego es útil para poner más fácilmente los componentes. Entonces, pues bueno, son formas en las que uno puede ir empezando a hacer conexiones, dependiendo de lo que necesite. Entonces, una de las cosas más fáciles, por ejemplo, es, ya que tenemos esto, pues podemos poner resistencias de 330. Entonces, lo que voy a hacer es un deep switch con resistencias de 330 con la finalidad de hacer resistencias para tener unos o ceros lógicos. Otra ventaja es si no les sirve un componente, lo seleccionan y le dan suprimir y ya sale bye. O si no, si necesitan más, lo seleccionan, control C y control C o clic derecho también y aquí en copy to clipboard y después paste si lo necesitan.
y le sale, por ejemplo, otra resistencia. Entonces, la ventaja es que solita se las empieza a enumerar, ¿no? Que también es ventaja. Y si quieren más, pues pueden seleccionarla igualmente, ¿no? Hacerle el copy y el paste. Entonces, son como pequeñas cosas rápidas para empezar a simular dentro de lo más básico para aquellos que no sabían. Bueno, entonces esos son los componentes básicos. Reitero, cualquier componente deben de seleccionar aquí el Component Mode, la P, y aquí pueden buscar lo que quieran, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con una memoria RAM, creo que es la 6116, ¿sí? Entonces, igual, si buscan una memoria, tienen dos opciones. Si no conocen el encapsulado, aquí en categoría pueden ir buscando lo que hay de categorías. Y, por ejemplo, hay una que dice Memory. Le dan y, por ejemplo, estamos buscando una memoria RAM, Static RAM, y, por ejemplo, aquí les aparece las que tiene el simulador. Y bien, antes también algo muy importante. Aquí tenemos una opción que dice Show Only Parts with Models. Los simuladores nos sirven para simular, por un lado, para simular todo lo que necesitemos, pero también nos sirven para construir PCBs. Entonces hay veces que va a haber partes que no tengan lo que le llaman aquí modelos, quiere decir que no sean simulables. O sea, seguramente si yo le quito este, pueden aparecer más. Entonces, yo se lo dejo ahorita, como el curso se va a tratar básicamente de pura simulación, se lo dejo para que única y exclusivamente me muestre las partes que se puedan simular. Ya que si ustedes ponen un componente no simulable, les va a marcar un error. Entonces, lo pueden excluir para que no les marque el error, pero el punto es que no va a ser lo que ustedes van a esperar. Entonces, esa es una forma de buscar, o si conocen directamente el número de parte, está la 6116 y ahí les sale, por ejemplo, ¿no? Y aquí podemos ver que es una memoria de 2K, o sea, quiere decir que tiene 2000, en realidad 2048 locaciones de memoria con una palabra de 8 bits. Recordemos que siempre tenemos las dos partes, ¿no? Por un lado, la cantidad de direcciones, que son las 2048, y por otro lado, el tamaño, cuánto le puedo almacenar a cada una de esas direcciones, en este caso 8 bits, que es, bueno, un poquito de lo que también ya se había visto ligeramente. Entonces, recordemos que las memorias tienen la cantidad de cuánto pueden almacenar, que eso es la dirección, y por otro lado también tenemos en cada dirección cuánto le puedo almacenar. Entonces, lo pueden ver como si fuera una especie de caja en un archivero, ¿no? En 3D. Si ustedes ven un archivero, pues en un archivero tenemos a lo mejor 5 cajones, pero adentro de esos cajones le podemos meter, no sé, 8 carpetas, ¿no? Entonces, más o menos así se lo pueden imaginar. Los 4 cajones fungen como las 4 direcciones a las cuales yo puedo almacenar, y lo de adentro, el número de carpetas, pues es justamente los datos que yo le puedo almacenar a las memorias en este caso. Entonces, igual, pues le pueden dar a aceptar, dan clic, nuevamente clic y sueltan. Entonces, así pueden buscar todos los componentes que necesiten. Por ejemplo, también se puede buscar display de 7 segmentos. Por ejemplo, si le ponen solamente display, le sale aquí todos los posibles displays que tiene el simulador, ¿no? Todos estos. Por ejemplo, estos son de 16 segmentos. Entonces, pueden ir buscando, o simplemente también le pueden poner antes el 7, que es el que estamos buscando, y aquí le sale, por ejemplo, el 7 segment. Y pues bueno, tenemos display de tipo ánodo, tenemos display de tipo cátodo, entonces ahí pues el que más se ajuste a lo que nosotros estamos realizando. Entonces, hasta aquí alguna duda, sobre todo para los que no sabían absolutamente nada de Proteus. No, profe, vamos bien. Va. Inge, en la parte de que está del lado derecho, en la L, ¿para qué sirve la L? ¿Te refieres? Bueno, acá sí, bueno, voy a poner este. ¿Te refieres a esta L? Así ¿De aquí? es. Sí. Algo que pueden ir haciendo ustedes es, bueno,
cuando ustedes están aquí en la P, les acabo de mencionar que tienen categoría, subcategoría, e inclusive aquí les da, si ustedes lo quisieran, quién lo fabrica. Entonces, a esto, sobre todo a esta subcategoría, se les denomina librerías también. Entonces, las librerías pues contienen todos los elementos. Si tú le picas en la L, te abre la librería completa. Entonces, no la vamos a utilizar. Básicamente es en caso de que en algún momento en el futuro tú necesitaras agregar librerías externas. Hay librerías externas creadas por usuarios que pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que han creado los módulos de sensores, que, bueno, no sé si han trabajado ustedes, pero está que el módulo de sensor de presión, que el módulo de hasta un driver para el control del giro o el sentido de giro de un motor, ¿no? Y son puros, se les llama también drivers, por ejemplo, y entonces son mini plaquitas que ya vienen acopladas básicamente con su electrónica básica. O sea, ustedes pueden agarrar y armarlo completamente aquí en el simulador, armarlo en un protoboard, eh, y va a ser lo mismo que si ustedes lo compran en una plaquita, ¿no? Que ya venga hecha por sí sola. Sin embargo, pues a veces eso les ahorra tiempo. Bueno, pues el punto es que muchas de esas plaquitas y sensores no vienen incluidos en el programa. Entonces, con esto, esta parte del library, ustedes pueden agregar de ser necesario. Pero bueno, en este caso, pues no le vamos a tocar. Entonces, la P básicamente es de part, la parte que quieren, el componente que necesitan. Entonces, para eso es la L. Gracias, Inge. Sí, sí. Bien, entonces, esta es una forma, ya vimos cómo buscar los componentes básicos, cualquier componente que necesitemos. Lo siguiente es las fuentes de alimentación. Hay dos tipos de fuentes de alimentación en Proteus y generalmente la hay en casi todos los simuladores. La primera fuente de fuente la pueden sacar igual de aquí. Por ejemplo, si ustedes van aquí en la parte de categorías y buscan, hay muchas cosas, por ejemplo, por ejemplo, este que dice misceláneos, o sea, tal cual, miscelánea, ¿no? Y entonces ustedes pueden encontrar aquí una batería o una célula de batería. Entonces, esta es una forma que puedes tener una fuente, esta es una, pero no es la única, hay otras más. Y bueno, ahí hay otros componentes. También puedes buscar como source, y me parece que si buscan aquí abajo, les aparecen las fuentes que Proteus tiene. Por ejemplo, aquí les dice que es una fuente lineal de voltaje, pero con una fuente de corriente, que son ya fuentes muy especializadas. Es igual, después esta les dice que es una fuente de voltaje exponencial, ¿no? O esto es un pulso, una onda cuadrada, por así decirlo, o que ustedes la generen, o una señal con frecuencia modulada, o sea, que son ya un poquito más especializadas, una sinusoidal. Esta, que es la que comúnmente les ponen en los problemas, e igual denota una fuente de corriente directa. Entonces, esa es otra forma de utilizar o de sacar fuentes. Una más sencilla, y sobre todo que se utiliza para los sistemas digitales, es en lugar de estar aquí en Component Mode, bajan y hay una que dice Terminals Mode. Entonces le pican y le salen esas cosas así como extrañas que en un principio no se ve. Hay una que dice Power. Si ustedes le dan clic y la sacan, le sale ese como triangulito. El Power Mode, y con ese triangulito, es una fuente digital. Quiere decir que te da 5 volts. Entonces, quiere decir que esta fuente es la fuente con lo que está funcionando, por ejemplo, la memoria, porque si se dan cuenta, si ustedes ven con atención esta memoria, sobre todo los que no han utilizado nunca Proteus, la memoria no tiene en ningún momento patitas de conexión BCC y GND, o sea, su alimentación.
porque Proteus por default considera que si es un elemento digital, todas van a ir con la misma fuente digital, 5 volts, ¿no? Por ejemplo. Entonces, razón por la cual todos los componentes digitales no incluyen conexiones físicas de su fuente. Entonces, esta que estamos agarrando aquí es esa fuente que está conectando a todas las conexiones digitales. Pero, pues, ¿qué pasa si yo necesito cambiar a otro voltaje? También se puede. Entonces, ustedes podrían poner aquí 15 volts, por ejemplo, así tal cual. Y entonces, ahora esa fuente va a ser de 15 volts. Entonces, pues es muy versátil, ¿no? Esto. Entonces, ahorita lo voy a dejar vacío. Quiere decir que son 5 volts. Y bueno, ya tengo mi fuente. Y por consiguiente, tengo que cerrar el circuito como siempre. Y aquí está el ground. Igualmente está justamente en la parte de terminal mode. Entonces, lo sacan y con eso ustedes pueden empezar ya tienen la fuente que la necesitamos para este caso. Bien, ahora la siguiente parte es cómo conectar. Así como lo harían en un protoboard, van terminal a terminal. Si se dan cuenta, cuando ustedes acercan el lapicito al extremo, a uno de los extremos, cambia color rojo. Entonces, le pican y entonces les sale este cable. No lo tienen que dejar sostenido el clic, solito les sale, o sea, nada más mueven el mouse y sale. Y entonces ustedes pueden empezar a alambrar. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo voy a dejar aquí. Le doy un clic para que se quede ahí quieto y entonces puedo bajar. Y entonces puedo empezar a alambrar dando clic, clic, clic y clic, clic, clic. Y así ir alambrando todo lo que yo necesite. En este caso, por ejemplo, estoy conectando el deep switch por completo a VCC. Y luego puedo hacer algo pues muy similar aquí con mis resistencias que pueden ir a GND, ¿no? Entonces puedo empezar a alambrar aquí, pues claro, ya esa consideración de ustedes, de cada uno de ustedes, pues qué tan bonito, qué tan feo les guste alambrar, ¿no? Así como en las prácticas, generalmente empiezan alambrando horrible. Y bueno, finalmente concluimos con esta parte de el GND, que igual, simplemente es dar un clic en el extremo, acercarlo y cuando se ponga en rojo, darle. Otra vez clic. Y entonces con esto, por ejemplo, tenemos algo bastante sencillo. Si nosotros conectáramos directamente, por ejemplo, voy a cambiar a uno de... Ese no me gusta mucho. 7 sec, el rojo, a ver. Está. A ver, el rojo. Y aparte de ánodo, ¿no? Ánodo, recuerden que tiene que conectarse a VCC. Entonces vamos a conectarlo a VCC. Y vamos a suponer que yo quiero conectar esto. Entonces conecto, por ejemplo, aquí. Voy a conectar solamente 4. Recuerden que cada una de las conexiones corresponde a un segmento del display. Y lo conecto a la 4. Entonces ya está. Por ejemplo, aquí tienen que tener cuidado de que no les dé, no haga lo que quiera, ¿no? El simulador, pero lo que trata de hacer es que no se empalmen las líneas de conexión. Entonces, bueno, lo vamos a dejar así. Este nada más lo voy a hacer un poquito más para acá. Ya. Entonces, si ustedes quisieran simular algo, ya que tienen esto, le dan aquí en la parte inferior en el botón de play. Y entonces por aquí ustedes pueden ir controlando de los que están conectados, pues los segmentos, así tal cual. Entonces, por ejemplo, ahí está prendiendo y apagando un segmento, el que está conectado, e igual acá. Entonces, bueno, esta es la forma de simulación como más básica, ¿no? Aquí la memoria no está haciendo nada, porque no le hemos grabado absolutamente nada, no le hemos hecho absolutamente nada, entonces pues no. Otra ventaja que tiene Proteus es que cuando estamos hablando de cosas digitales, aquí arriba, por ejemplo, lo pueden ver cuadritos en rojo y acá abajo están viendo cuadritos en azul.
Entonces, cuando tienen cuadritos en rojo es el equivalente a un 1 lógico, porque como estamos manejando una fuente digital, que es el triangulito como se los había comentado, entonces Proteus lo reconoce como que esos niveles de voltaje son digitales y por tanto lo podemos ver rojo, un 1 lógico, o 0, un 0 lógico. Si ustedes están manejando algo que sea completamente digital, por ejemplo, voy a quitar de momento este. Entonces vamos a conectar aquí la memoria, aunque no haga nada. En el caso de la memoria también es digital, es algo completamente digital, a diferencia del, ¿cómo se llama? A diferencia, por ejemplo, del display, el display no es algo digital, ya que tiene LEDs internamente. Entonces, pueden darle aquí. Voy a conectarlo de esta manera. Pero en el caso de la memoria, si ustedes le dan play, pueden ver justamente cómo a sus entradas, como es algo digital que está efectivamente manejando cosas o niveles digitales, entonces pueden ver que a sus entradas tenemos un 0. Si nosotros cambiamos aquí el nivel a 1, cambia aquí y cambia la entrada de la memoria donde está conectada. Entonces, mientras sea digital todo, Proteus lo va a reconocer de esa manera, como niveles digitales, y nos los va a poner en colorcitos. En el momento en el que nosotros acoplamos algo que no es digital, como en el caso del display, pues no lo vamos a ver de esa manera, simplemente vamos a ver la conexión y que haga lo que tenga que hacer y punto. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda con el uso rápido, introductorio y express de Proteus? No, profe, todo está bien. Va. Va. Se supone que igualmente este curso se jacta de que la mayoría de ustedes ya saben utilizar algún software de simulación, que se supone que es suficiente. No importa que no sea Proteus, entonces, pues, si se dan cuenta, casi todos los softwares de simulación se manejan exactamente igual para los que ya los hayan utilizado. Y bueno, algo que les quería pedir es que cuando hagan sus prácticas, reportes y demás, casi siempre, más bien siempre, estos colores, sobre todo en la hoja que tenemos atrás, son los por defecto, que es como un gris acafezado, no sabría cómo describirlo exactamente. Entonces, eso lo podemos cambiar aquí en Template, y aquí hay una opción que dice Set Design Colors. Entonces, la abren y la primera que les dice es color del papel. Está como agrisada y lo pueden cambiar a cualquiera. Yo lo cambio a blanco porque nos permite copiar los diagramas de una forma más fácil y que no salga, porque si ustedes hacen esto, por ejemplo, seleccionan todo, dan clic derecho, dan Copy to Clipboard y se van a Word, por ejemplo. Entonces, ahorita que estoy haciendo la otra parte, me voy a ir hasta el final. Entonces, le dan pegar y justamente le sale así, directo, solo los componentes con el fondo blanco. Pero si ustedes dejan otro color, les va a respetar el color de fondo, entonces para que lo consideren. Por ejemplo, voy a poner uno así medio extravagante, a ver. Y entonces ni siquiera se distingue bien, ¿no? Entonces ustedes copian, igual clic derecho, copy to clipboard, y nuevamente nos vamos aquí y volvemos a hacer lo mismo, pues como ven les respeto exactamente lo que ven, ¿no? Entonces le cambio yo eso porque pues permite una mejor visualización, sobre todo a la hora de que ustedes hacen sus reportes. Entonces para que puedan copiar bien. La desventaja es que cuando se está simulando ustedes no pueden copiar directamente, entonces bueno, solo es para cuando pasan los diagramas. Entonces, bueno, esa es una. Otra, a veces podemos ir creciendo, necesitamos mucho espacio para que se vean decentes nuestros diseños. Y este cuadrito azul que tenemos aquí nos delimita el tamaño de hoja. A veces no es suficiente, entonces se puede cambiar muy fácil aquí en System. Y aquí hay una parte que dice Set Sheet Sizes. Lo seleccionan y con que seleccionen A3, ya se los abre mucho más grande, ¿no? Otra cosa también importante es este cuadrito les sirve como navegador. Si ustedes le dan clic, pueden navegar a través del diseño.
Entonces, bueno, eso es con respecto al uso básico de Proteus para aquellos que no lo sabían. Reitero, pueden ir cambiando valores. Si le dan clic en todos los componentes, les salen propiedades. Algunos tienen propiedades básicas, como nada más cambiarle ciertos valores. Otros no tendrán mucho, o sea, no hay mucho que cambiar. En este caso, por ejemplo, nada más les dice que si quieren cambiar el tiempo de acceso, pero estos tiempos ya vienen modelados, quiere decir que son los tiempos que maneja la memoria originalmente, entonces los vamos a dejar así. Pudiéramos hacerlo más rápido, más lento si lo necesitáramos, pero no es necesario. Y básicamente, pues son esos. Finalmente, aquí a la izquierda, tenemos esto que dice que es que si lo seleccionamos, son todos los instrumentos que nosotros podemos utilizar para hacer mediciones. Si se dan cuenta, tenemos un osciloscopio, tenemos un analizador lógico, por ejemplo, una terminal virtual. Esta la vamos a utilizar para cuando hagamos el uso de comunicación en serie. Tenemos también un analizador de SPI, que son protocolos de comunicación, un I²C, que también es otro protocolo de comunicación, un generador de funciones, tenemos un voltímetro, un amperímetro, de corriente directa, ambos, o sus versiones en corriente directa. Y también tenemos un watímetro. Entonces, bueno, son los instrumentos con los que contamos para hacer mediciones, que son los básicos. Y bueno, en caso de ser necesario, pues los utilizaremos, pero bueno, ya saben. Entonces, lo básico está ahí. También tenemos este que es el Generator Mode, que básicamente, si se dan cuenta, les sirve para generar las mismas ondas que ya les había expuesto. Entonces, pues a final de cuentas, ustedes pueden utilizar hay mucha versatilidad en Proteus en cuanto a mediciones y a generación de cosas se llama. Entonces, bueno, ahí ya es lo que a ustedes más les guste y con lo que trabajen mejor. Entonces, ¿alguna duda? No. Yo. Dime. Bueno, dice que el documento que nosotros generemos debe de llevar nuestro nombre o algo así. Así es. Ah, qué bueno que me dices. Sí. Respondo a tu pregunta. Sí, hay que reiniciar, por favor, ¿no? Y te explico, por favor.